Mm, Buenas tardes, este sería el segundo video para la unidad 3 de Estadística Inferencial 2. En este video tocaría aplicar las herramientas estadísticas al campo laboral, como dijimos, de la unidad 3, Análisis de varianza, que en este caso vamos a aplicar el análisis de varianza de un factor, porque son los datos que manejamos, bueno, que pudimos conseguir. Bueno, mi nombre es Guillermo Paramo Ríos, con número de control 18212782, estudiante de Ingeniería Industrial en el modelo semipresencial, y esta materia está a cargo del profesor Juan Morales. Mm, Bueno, ¿cuáles son los lineamientos del proyecto? Dice aquí, como dijimos, este es el segundo video de la unidad. En el primero consta de la, de la teoría y los ejercicios de los ejemplos y los ejercicios. Y bueno, una vez terminado el contenido del video anterior o de esta tarea, debemos continuar con la presentación llamada Herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. En la siguiente desarrollaremos los conocimientos obtenidos aplicados a la solución de problemas y proyectos laborales. En cada unidad se le dará continuidad a los avances. En la presentación también tendremos que explicar la solución de los ejercicios que planteamos. Ah, no hacer esta actividad significa no acreditar la unidad. Cada que termine una unidad tendremos que exponer nuestros avances mediante este video y usaremos la misma presentación para exponer los avances. Bueno, los ejercicios presentados en esta sección tendrán que ser similares a los aprendidos en esta unidad y dice que de los ejercicios de la primera parte y esta presentación serán grabados en videos por separado. Debemos presentar dos videos, uno para los ejercicios y otro para el proyecto. Ah, si hay alguna pregunta, ya son recomendaciones. Y bueno, la información con la que voy a trabajar es de mi antiguo trabajo. Tenía un trabajo como técnico de análisis de falla en una empresa que ensamblaba equipos de telecomunicaciones, mayormente para call centers. Son los teléfonos, bueno, tipo teléfonos que en realidad trabajan con redes de internet, no trabajan con líneas telefónicas como las que uno contrataría. Se enlazan por medio de IPs y pues mi trabajo era analizar las unidades falladas. Mm, ¿Cómo vamos a manejar la aplicación de estas herramientas en este ejercicio? Bueno, hay un filtro que se hace en las líneas de producción en las pruebas acústicas. En este se espera una distorsión armónica total o THD menor a 18%. Ya lo habíamos manejado en algunas unidades anteriores. Para esto se lleva a cabo, como dije, un filtro de materia prima. En estos niveles el filtro se busca mandar a las líneas de producción la materia prima que esté por debajo de ese 18% como máximo. En el ejercicio tomaremos en cuenta los resultados de la unidad anterior. En la unidad anterior hablamos de que el filtro a 208 Hz nos servía para la realización de esta tarea. Y bueno, procederemos a evaluar mediante el análisis de varianza como una herramienta más para sostener nuestra hipótesis. En este caso, la hipótesis sería de que no existe, bueno, la hipótesis nula que intentamos debatir es de que no existe diferencia entre las varianzas del filtro inicial de la materia prima, tanto en la frecuencia de 194 Hz como en la de 208 Hz, así como en la validación de estas mismas unidades en los procesos de producción. Vamos a abrir nuestro archivo de Minitab. El problema, para recapitular un poquito, es que se filtraba la materia prima en un screening que le llamaban a 194 Hz. Todo lo que se validaba a 194 Hz y estaba dentro de rango, pues se esperaba que pasara en las pruebas funcionales, que eran a 200, en una rampa de entre 200 y 249 Hz, lo cual no estaba pasando, se salían de rango. Posteriormente se hizo una prueba a 208 Hz y a partir de ese momento las unidades que ya pasaban
Las pruebas, pues, perdón, las que sí pasaban las pruebas, sí pasaban efectivamente en prueba final. Entonces, pues se creó un debate, ¿no? Pero vamos a sostener ese debate con, con estadística. Mm, y bueno, para ello, lo primero que vamos a hacer, como hemos visto en los ejercicios de la actividad, debemos realizar perdón, una prueba de igualdad de varianzas que nos permite ver la normalidad de sus desviaciones estándar. Nos vamos a ir a estadísticas, a ANOVA, y vamos a buscar una prueba de igualdad de varianzas. Esa prueba de igualdad de varianzas la vamos a buscar en nuestros datos. Dice que los datos de respuesta están en una sola columna, perdón, están en columnas separadas. Vamos a borrar esto para volverlo a hacer desde cero. Vamos a usar los registros de las pruebas a 200 Hz, que son el producto final, a 194 Hz, que era el filtro inicial que no funcionó, y a 208 Hz, que es el filtro que a últimas instancias se estuvo usando. ¿Qué opciones vamos a manejar? Pues un nivel de confianza del 95%. ¿Qué gráficas vamos a ver? Pues una gráfica de resumen. ¿Qué resultados vamos a medir? Bueno, queremos el método, queremos el intervalo de confianza y queremos las pruebas. Y por almacenamiento, pues aquí en las pruebas le pedimos que almacenara todos estos, que eran la varianza, el intervalo de confianza de Bonferroni, pero en sí no los necesitamos, son datos que ya tenemos. Intervalo de comparaciones múltiples tampoco, solo ocupamos la desviación estándar. Vamos a dar a aceptar y aceptar. Y bueno, aquí tenemos nuestra prueba de igualdad de varianzas y nuestra prueba de igualdad de varianzas nos da los rangos en los que se atrapan las varianzas en relación a las distintas pruebas. Como vemos aquí en la prueba final, que es la que realmente queremos replicar en una prueba de materia prima, pues tiene un rango de variación o de varianza que va desde aproximadamente el 1,75 hasta el 2,5%. Y bueno, la única que se le asemeja es la prueba de 194, la prueba a 194 Hz en el filtro de materia prima y la prueba a 208 Hz en el filtro de materia prima, pues vemos como tiene una tendencia hacia el lado positivo con una variación igualmente, digámoslo, con los mismos rangos, pero en valores más altos, cosa que no nos sirve. Desde aquí podemos ver que tenemos un valor de P de 0,18. Pues bueno, eso ya nos dice que no tenemos evidencia para sostener la hipótesis nula de que estos no son iguales. Eh, y bueno, aquí tenemos nuestra gráfica descriptiva. ¿Cuál es el método que vamos a utilizar? Bueno, pues vamos a tener una hipótesis nula de que todas las varianzas son iguales. Como tenemos un valor de P por encima de 0,018, como lo vemos aquí, pues no podemos sostener esa hipótesis. Pero tampoco podemos aceptar la hipótesis alternativa que diría que, bueno, que por lo menos una varianza es diferente. Sí podemos, pero no tenemos la evidencia suficiente para sostenerla y lo que vamos a hacer es conseguir la evidencia. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir la evidencia? Pues analizando los datos en diferentes perspectivas. Primero que nada, pues el paso inicial era este. Este paso ya lo metimos como parte de, y aquí tenemos nuestra prueba de igualdad, lo que acabamos de explicar, y nuestra evidencia del valor de P. Vamos a meter esta información aquí. De este lado.
y que se vea un poquito mejor y listo. Que no haya tantos espacios. Aquí está. Y bueno, vamos a continuar. Entonces, en base a la primera regla que aplicamos para la prueba de igualdad de varianzas y al ver que nuestros datos sí cumplen con la normalidad que requerimos, pues vamos a irnos nuevamente a estadísticas, nos vamos a ir a NOVA y ahora nos vamos a ir a análisis de varianza de un solo factor. ¿Qué es lo que quiere decir ANOVA? Análisis de varianza. Análisis de varianza de un solo factor. Entonces vamos a decirle igualmente que los datos están en columnas. Vamos a elegir las columnas en las que están nuestros datos, que son la prueba de 200 Hz en la línea de producción, la de 194 en el screening y la de 208 que se hacía en el screening. Por opciones vamos a trabajar con un intervalo del 95%. Vamos a comparar los distintos procedimientos, tanto el de Turkey como el de Fisher, como el de Donet y el de MCB de HCU. Y bueno, ¿qué vamos a buscar en estos procedimientos? Ah, los de Turkey y los de Fisher ya están definidos por estándar, pero en el caso de Duret debemos definir un grupo de control. El grupo de control es nuestra prueba final, que es una prueba que se hace a 200 Hz, que es la que nos va a marcar la pauta hacia cuál es la mejor opción que tenemos. Ya la sabemos, pero queremos tener herramientas y evidencias que nos sustenten. Entonces, media más para la prueba de MSU, ¿cuál es nuestro valor más ideal? Pues sería la media más pequeña, porque queremos que los valores sean chicos. Ah, aquí, no, ya está. Los resultados los queremos en gráficas de intervalos para las diferencias de las medias. Queremos información de agrupación y queremos pruebas. ¿Qué gráficas queremos? Pues queremos 3 gráficas en una. Y los resultados, queremos los métodos, queremos la información de factores, el análisis de varianza, el resumen de modelo y las medias. Eso lo vamos a tener en nuestra gráfica descriptiva y pues sería todo. Bueno, el paso siguiente es interpretar las gráficas. Para ello tenemos primeramente la gráfica de residuos. Como vemos, todos nuestros datos siguen una gráfica de tendencia en la que vemos que todos están dentro de una normalidad, que fue lo que evaluamos al principio del ejercicio. Como primer ejercicio, evaluamos esa normalidad y bueno, aquí la estamos comprobando. Igualmente por el lado de los residuos, vemos que no tenemos ningún residuo porque hay datos hacia el lado positivo, hacia el lado negativo en una simetría y lo vemos en la armonía que mantiene nuestro histograma en relación a la campana de Gauss. Entonces no tenemos residuos, todos nuestros datos son útiles. Am, Generalmente, mm, cuando comencé a trabajar con estos datos, descarté los datos que estaban muy fuera y eso ayuda a que tengamos esta armonía en la información. Ahora, bueno, vamos por el lado de nuestra gráfica de intervalos. Pedimos nuestra gráfica de intervalos y vemos cómo nuestro análisis de varianza en relación a la prueba de 200 Hz y a la de 194, pues tienen una cercanía que independientemente de que no se cumple como tal una paridad. Ah, mm, bueno, como vemos que no se cumple una paridad entre los datos, pues hay una cercanía que no se cumple en relación a la prueba que inicialmente se hacía de 208 Hz. Am, Eso sería por el lado de la gráfica de intervalos. Ahora por el intervalo de confianza del 95% en las simultáneas de HSU,
tenemos que tanto las pruebas de 200 Hz como la prueba de 194 tienen una paridad con una tendencia hacia el lado, con una tendencia positiva con respecto del valor de cero. Recordemos que si un intervalo tiene cero como cota, pues las medias correspondientes son significativamente diferentes. Aquí vemos que no lo tenemos, no se toca hacia ningún lado y eso es lo que nos dice que la prueba de 208 pues no está muy en favor de lo que estábamos realizando en un principio. Ahora, en el caso de los índices simultáneos perdón, los índices, los intervalos de confianza simultáneos del 95% de DUNET, bueno, recordemos que aquí elegimos como media de control la prueba que se hace a 200 Hz. Es por eso que se evalúa el análisis de varianza en relación a este, a este muestreo. Y bueno, el análisis de varianza entre el filtro que se hace a 194 Hz y la prueba de 200 Hz, pues vemos que tienen una cercanía al cero, mientras que que se hace la prueba que se hacía a 208 Hz como filtro y los procesos las pruebas en líneas de producción a 200 Hz, pues tienen una tendencia negativa muy por debajo del cero. Y como dijimos, si un intervalo no contiene este cero para las pruebas de Dunet, las medias correspondientes son significativamente diferentes de la media de control. En el caso de la prueba de 208 es diferente de la media de control por estar hacia el lado negativo. Y en el caso de la prueba a 194 Hz, pues bueno, tiene tiene una igualdad en relación a la media de la varianza de control, perdón, de la media que elegimos como media de control. Para el caso de los intervalos de confianza individuales del 95% de Fisher, vemos que ya en relación unas con otras, para la prueba de 194 Hz en relación con la prueba de 200 Hz, pues bueno, nos vemos cerca del cero. Para la de 208 contra la de 200 nos vemos con una tendencia negativa con respecto del cero. Y para la prueba de 208 con respecto a la de 194 tenemos igualmente una tendencia negativa porque no hay bueno, porque hay una diferencia significativamente. Entonces seguimos con todo lo anterior. Para analizar la información que tenemos en nuestra gráfica descriptiva, vamos a leer prácticamente lo mismo, solo que en datos. Es un poco más complejo para nosotros los principiantes, como lo dijimos, pero vamos a intentar interpretar la mayoría de la información. Dice que nuestra hipótesis nula es que todas las medidas son iguales. Sabemos que no lo son. Entonces intentamos rebatir esa hipótesis nula con nuestra hipótesis alternativa que dice que no todas las medidas son iguales en base a un nivel de significancia alfa de 5%. Y bueno, tenemos tres niveles que son los tres factores, que son las pruebas con valores de 200, las pruebas con valores de 194 y las pruebas con valores de 208 Hz. Dentro de nuestro análisis de varianza para los factores, tenemos un valor de P de 0.00 que nos hace no sostener la hipótesis nula de que todas son iguales. Am, para nuestro resumen de modelo, tenemos como una R cuadrada que el 58% de los datos ocupan el mismo intervalo en relación a una gráfica de X, digámoslo de ese modo. Entonces, si hay una correlación, si la estuviésemos buscando, pero no hay una igualdad en las varianzas, en las medias de las varianzas. Mm, Aquí podemos comprobar eso.
la media de la prueba de 200 a 249 Hz está en 20% de nivel de distorsión THD. Esa misma prueba tiene un intervalo de confianza que va desde el 20 hasta el 21. Para la prueba de 194 tenemos una media de 19 que va desde 18 hasta 25. Tenemos aquí entre el 20% inicial de la prueba de 200 y el 20,54 de la final de la prueba de 94%, pues una diferencia de 0,5% de THD, lo cual no nos crea una relación en los intervalos. Ah, con respecto a las pruebas que se hacían en 208, pues vemos una diferencia totalmente nula, bueno, totalmente separada, pues nuestros resultados a esas frecuencias eran desde los 14 hasta los 15 porcentuales de distorsión, y esos datos pues vemos que no concuerdan. Ah, en nuestras comparaciones en parejas de Turkey, bueno, dice que la prueba de 200 que se hace en las líneas de producción nos da una media de 20, la de 194 Hz nos da una media de 19 y la de 208 nos da una media de 14,9. Esto nos crea dos agrupaciones. Estas agrupaciones nos servirían para ver en dónde hay una igualdad con respecto a las medias de las varianzas. Las medias de las varianzas no están tocando esta media, sino evaluando la varianza como tal, el valor que tenemos de varianza en una prueba y el valor que tenemos de varianza en la otra son muy similares y se pueden evaluar, mientras que la prueba de 208 no se podría porque nos lo asigna otro grupo. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes y entonces, o por ende, son significativamente iguales las medias de las varianzas de los que comparten la misma letra. En cuanto a las pruebas simultáneas de Turkey para diferencias de las medias, pues tenemos aquí valores de P en base a las diferencias. Bueno, tenemos que nuestras diferencias para el caso de la prueba de 194 con respecto a la de 200 es de 1,1, perdón, de menos 1,1, de menos 5,8 entre la de 208 y 200, y de 200 y de menos 4,7 entre la de 200 y la de 194, siendo la más beneficiosa la relación que existe entre las varianzas de las pruebas de 194 y la de 200, dándonos un valor de P superior al 0,1, que nos hace eh, reevaluar nuestra hipótesis y decir que efectivamente no todas las variaciones son iguales. En cuanto a los intervalos de confianza de Turkey, bueno, tenemos nuevamente los grupos y nos dice que efectivamente hay relación en cuanto a las pruebas de 200 y las pruebas de 194, pero no con las pruebas de 208 Hz. Nos dice que, recordamos otra vez, que los modelos que comparten una letra son significativamente, perdón, los modelos que no comparten una letra son significativamente diferentes, y bueno, las medias de la prueba 208 son significativamente diferentes con respecto de las pruebas de 200 Hz y 194 Hz. Para nuestras pruebas individuales de Fisher, pues tenemos valores de P mm, muy, en el caso de la prueba de 194 y 200, muy cercano a 0,05, que nos dice que hay una igualdad entre las varianzas, entre las medias de las varianzas, perdón. Para la prueba de 208 y 200, pues tenemos un valor de P0 que no nos permite sustentar esa hipótesis, mientras que para el caso de la prueba de 208 con respecto a la prueba de 194 Hz, pues igualmente tenemos un valor de P0 que no nos permite respaldar a una hipótesis nula.
Aquí dice que estamos trabajando con un nivel de confianza simultáneo del 87.87% en base a los datos que entregamos. Para las pruebas de Fisher, pues volvemos a tener aquí las agrupaciones. Vemos que no pertenece al grupo las pruebas de 208 Hz. Y para las pruebas de Dunet en las que asignamos como media, perdón, sí, como media de control, la prueba que se hace a 200 Hz, pues vemos que no podemos sostener una hipótesis pues por nuestro valor de P para el caso igualmente de la prueba de 208 con respecto de la de 200, pero a pesar de que no podemos sostener esa hipótesis para la prueba de 194 con respecto de la de 200, tampoco podemos rechazar la misma. Para el MCU tenemos valores nulos de P, lo cual técnicamente no nos sirve porque no hay una tendencia hacia la elección de un resultado. Y bueno, sería todo. Aquí tenemos la evidencia de todo lo que acabamos de explicar. Y nuestra hipótesis final. Bueno, para el caso del análisis anterior, podemos decir que no contamos con la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula de que las medias de las varianzas son todas iguales, pero tampoco se cuenta con evidencia suficiente para rechazar la hipótesis de que al menos alguna de ellas se cuenta con una varianza media correspondiente. Y sería todo. Muchísimas gracias.